habíamos visto cómo al llegar a un punto de discontinuidad se genera una transmisión y una reflexión. La reflexión se va a sumar a la onda incidente, va a tener signo negativo o positivo según pasemos de un medio de menor impedancia a uno de mayor impedancia o viceversa. El transmitido siempre con el mismo signo que el incidente. Lo que destacamos es que cuando se llega a la discontinuidad y se generan esta onda transmitida y la reflejada, ambas tienen que ver con la incidente, tienen la misma forma. Y las condiciones de contorno van a determinar esta relación entre la incidente, la transmitida y la reflejada. Recordemos cuál sería la condición de contorno en este caso. Sería que este punto de discontinuidad tenga el mismo desplazamiento, ya sea que lo vea como punto de este medio o de este otro medio, porque aquí no hay un corte en la cuerda, entonces el desplazamiento de este punto va a tener que ser el mismo. Dando un poco de precisión a estas consideraciones que hasta ahora han sido puramente cualitativas, y relacionado con esto de que la forma de la onda reflejada y de la transmitida tienen que ver con la incidente, vamos a decir que la onda reflejada la voy a poder escribir como la incidente afectada por un cierto coeficiente de reflexión. De manera similar, la onda transmitida la voy a poder escribir como el producto de la onda incidente por un cierto coeficiente que ahora llamaré de transmisión. Estos coeficientes, tanto de reflexión como de transmisión, van a depender de las relaciones de impedancias entre los dos medios. Así vimos, por ejemplo, que cuando paso de un medio de menor impedancia a uno de mayor impedancia, este coeficiente de reflexión va a ser negativo, tal como vimos en los ejemplos cualitativos que vimos anteriormente. ¿Qué queremos decir con esto de que la forma se mantiene? Supongamos que la onda incidente fuera una onda armónica. Lo que decimos es que la onda reflejada va a ser el producto del coeficiente de reflexión por la onda incidente, con algunos cambios. Notemos que este signo indica que se desplaza hacia las X positivas, la onda incidente. La reflejada va hacia las X negativas, por lo cual este signo va a cambiar. Notemos también que la frecuencia estamos diciendo que es la misma, porque la frecuencia es la frecuencia con que se mueve el emisor, por lo cual no se va a ver afectado al llegar a este punto de discontinuidad. De manera similar, la onda transmitida va a ser el coeficiente de transmisión por la incidente con el mismo signo, porque se sigue propagando hacia las X positivas, pero hemos admitido por ahora un cambio en el número de onda K que luego intentaremos aclarar. Este coeficiente de reflexión no hacemos la deducción aquí, pero sí decíamos que surge de la relación de las impedancias del medio original y del medio al que se va a transmitir o al medio con el que se encuentra en el punto de discontinuidad. Esta onda reflejada y la incidente tendrán o no el mismo signo dependiendo si la impedancia del medio por el que se viene propagando la incidente es mayor o menor al segundo medio con el que se encuentra. Esta es la expresión para el coeficiente de transmisión. Notamos que la onda transmitida siempre tiene el mismo signo que la incidente. Que Z1 sea mayor que Z2 implica que la onda llega a un medio que opone menos resistencia a su propagación.
La deducción de estos coeficientes de reflexión y transmisión la van a encontrar en las notas de clase correspondiente. Solamente aquí estamos presentando el resultado final de cómo resultan este coeficiente de reflexión y de transmisión. Estas expresiones se corresponden también con lo que estuvimos viendo cualitativamente hasta ahora. Ejemplos intermedios. Por ejemplo, que la relación entre Z1 y Z2 sea de 0,5. Quiere decir que pasa de un medio de menor impedancia, Z1, la mitad de la impedancia de Z2. La impedancia es menor en este medio por el que se viene propagando la incidente que el segundo medio con el que se encuentra, pero está especificada cuál es concretamente esa relación de impedancias. En este caso, al revés, pasa de un medio que tiene el doble de la impedancia que el segundo medio. Cualitativamente ya habíamos visto la forma de la onda transmitida y de la reflejada. Lo que estamos viendo acá, al tener escala en los ejes, son algunas precisiones. Por ejemplo, vemos cómo se afecta la amplitud de la onda reflejada respecto a la incidente y lo mismo con la transmitida. Si miran con cuidado, también observarán una diferencia entre el ancho espacial de la onda incidente respecto al ancho espacial de la transmitida. En cambio, el ancho espacial de la reflejada es el mismo que el de la incidente. Todo esto relacionado con que reflejada e incidente se propagan por el mismo medio, en cambio la transmitida va por otro medio, con lo cual la velocidad de propagación es la que ha cambiado de un medio a otro, por el hecho de haber cambiado la impedancia. En este caso también podemos notar un cambio en el ancho espacial de la transmitida, no cambia el ancho espacial de la reflejada, pero sí también vemos los cambios en las amplitudes. Notemos entonces que, derivado de haber cambiado de medio, derivado de que las velocidades en ambos medios son distintos, ocurre un cambio en el ancho espacial. También hay cambios en la amplitud que están relacionadas con el coeficiente de reflexión y de transmisión. Cualitativamente, volvemos a ver qué es lo que pasa en un extremo fijo y en un extremo libre. En el extremo fijo se invierte el pulso, no cambia ni el ancho espacial ni la amplitud, porque el coeficiente de reflexión es -1. Lo que cambia es el signo. En el extremo libre, recuerden que es la idea que está unida a algo muy liviano, algo de mucha menor impedancia a la impedancia del medio original. En ese caso el coeficiente de reflexión resulta igual a 1. Notamos nuevamente que no cambia la amplitud ni el ancho espacial. Lo vemos ahora con la posibilidad de medirlo. Vemos que en el extremo fijo hay un cambio en el signo de los desplazamientos. En el extremo libre no cambia el signo de los desplazamientos. Notemos en unos pequeños segundos cómo se produce la real superposición de la onda incidente y de la reflejada. Ahora, aquí ya está completamente desarrollada la reflejada. Notemos que la incidente ya no existe más, porque era un pulso que llegó, se reflejó y sigue la onda reflejada. Una cosa similar acá. Notemos el intervalo corto de tiempo en el que se produce la real superposición, que genera como un aumento momentáneo del desplazamiento. Lo vemos ahora para el caso de una onda armónica, ya no de un pulso.
Estamos pensando que llegamos a un punto de discontinuidad en una cuerda por el que se viniera propagando una onda armónica. No lo habíamos visto en su momento, pero en una cuerda la impedancia se relaciona con la tensión de la cuerda y la velocidad de propagación. Notemos que esta T es de tensión de la cuerda y no del coeficiente de transmisión. Notemos que en este caso estamos determinando que la velocidad en el medio 2, en el medio 1, este medio por el que se viene propagando la onda incidente, es el doble que la velocidad con que se propaga en el medio en el que se va a transmitir. Eso genera esta relación de impedancias de 0,5. En el caso que supongamos que no es que está cambiando la tensión, sino que está cambiando la densidad lineal de masa, con lo cual las velocidades resultaron de este valor. Notemos cómo en este caso, donde podemos medir incluso longitudes de onda y amplitudes, notamos que la frecuencia depende de la fuente, o sea, no se afecta porque es la frecuencia con que se movía el emisor, el extremo de la cuerda, por ejemplo. Pero notemos que se ven afectados en la onda reflejada tanto la amplitud como ocurre lo mismo con la amplitud de la onda transmitida. En cambio, la longitud de onda de la reflejada es la misma que la longitud de onda de la incidente. ¿Por qué? Notemos que el cambio en la amplitud se relaciona en forma directa con los coeficientes de reflexión y de transmisión. Pueden medirlo a partir de esta diapositiva. En cambio, decíamos, la frecuencia depende de la fuente. La velocidad de propagación depende del medio. Como es distinta en este medio que en este otro, esta velocidad de propagación va a cambiar. Pero por tanto va a tener que cambiar la longitud de onda para que este producto se siga cumpliendo, para que esta relación se siga cumpliendo. Entonces, si la velocidad de propagación en este medio rosa es la mitad de la velocidad de propagación en este otro medio blanco, la longitud de onda también va a tener que ser la mitad. Es lo que podemos ver determinado acá en el valor de la longitud de onda y es lo que podemos medir. Si la velocidad de propagación de un medio a otro se reduce a la mitad, la longitud de onda también se reduce a la mitad, porque la relación que hay entre velocidad de propagación, longitud de onda y frecuencia es esta. Cambiamos el ejemplo, ahora la relación de velocidades cambia, pasa de un medio de mayor impedancia a uno de menor impedancia. Entonces, notamos que, de nuevo, las amplitudes de la onda reflejada y de la transmitida tienen que ver con la amplitud de la onda incidente afectada por el correspondiente coeficiente de reflexión o de transmisión. Notemos que cambia el signo de la velocidad. Ahora entendemos que el número de onda relacionado con la longitud de onda sea el mismo, en este caso de la incidente y de la reflejada, pero que no puede ser el mismo para la onda transmitida. Recordemos que este K es 2pi sobre lambda. Si la frecuencia es la misma, al haber cambiado la velocidad de propagación, cambió la longitud de onda, tal como lo vemos claramente en esta imagen. Recordamos cuál es la condición de contorno en este caso, que el desplazamiento en un determinado instante para este punto de discontinuidad sea el mismo, ya sea que lo pensemos como parte de la cuerda 1 o como parte de la cuerda 2.
Esa es entonces la condición de contorno en este caso. Mismo desplazamiento para este punto de discontinuidad. Resumimos. Una onda ya habíamos visto que tenía que cumplir con la ecuación de onda. Sabíamos la forma que tienen las soluciones. Tienen que ser funciones, estas soluciones de la ecuación de onda, en el que las variables x y t no son totalmente independientes, sino que tienen una relación muy particular como esta o como esta. Pero además agregamos ahora, si hay un punto de discontinuidad en el medio por el que se viene propagando, se tienen que cumplir ciertas condiciones de contorno. Como consecuencia de que aparezca un punto de discontinuidad, se generan una onda reflejada y una onda transmitida que se van a sumar a la onda incidente. Si pensamos en el caso particular de la luz, vemos como, por ejemplo, como un rayo incidente que se viene propagando por aire se encuentra con una discontinuidad que es que el medio deja de ser aire y es agua. Vemos cómo se produce una reflexión y una transmisión a este segundo medio aire. Pero aquí nuevamente se encuentra con una discontinuidad porque se encuentra la onda que ahora es incidente, que se viene propagando por agua, se encuentra con un nuevo medio que es el vidrio. Y luego con otra discontinuidad porque del vidrio pasa al aire nuevamente. Notemos cómo se vuelven a producir estas transmisiones y reflexiones en los distintos medios que se va encontrando. Lo mismo ocurre acá. La imagen real se encuentra con vidrio y agua que generan estas duplicaciones de la imagen, algunas en forma directa, algunas en forma invertida. Recuperamos la imagen de nuestra tapa. La luz se refleja, en este caso, en forma especular en la superficie de discontinuidad que representa la interfase entre el aire y el agua. Algunos fenómenos importantes con muchas aplicaciones tecnológicas derivan de estas cuestiones de las reflexiones y de, por ejemplo, el ángulo de incidencia. Estamos pasando acá de un cierto medio celeste a un medio blanco. Si el ángulo de incidencia es de 90 grados, digamos, este rayo incide en forma perpendicular a la superficie de discontinuidad, sale sin ninguna desviación. Pero si ese ángulo de incidencia es distinto, a 90 grados, se producen algunas desviaciones, como vimos en las fotos anteriores, de este rayo transmitido. Bajo ciertas condiciones no va a haber rayo transmitido y se va a producir lo que se llama reflexión total. Esta luz incidente es como que no puede escapar de este medio. Se produce entonces lo que se llama reflexión total, que es lo que justifica el uso de las fibras ópticas, que llevan la señal puramente por esa fibra óptica. Es lo que permitió el desarrollo de la Internet. Fíjense, una forma rudimentaria de llevar una señal a través de esa fibra óptica. En realidad se lleva como encendidos o apagados. Si el fenómeno ondulatorio fuera, por ejemplo, sonido, podemos diferenciar entre lo que son frecuencias audibles o frecuencias no audibles. Fijémonos, por ejemplo, en el caso de un teatro, la señal sonora que se propaga por aire se encuentra con los límites de ese recinto, pasa de un medio de baja impedancia a un medio de mucha más alta impedancia, se refleja casi toda la energía incidente y siguiendo la marcha de rayos se puede ver cómo a un potencial receptor le llega tanto una señal directa como la suma de las múltiples reflexiones.
que se tienen que estudiar con mucho cuidado para que se perciban como un refuerzo de la señal y no como señales independientes, que sería el caso de los ecos. También este hecho de que se vayan produciendo distintos tipos de reflexiones según cómo sea la relación de impedancias es lo que justifica el desarrollo tecnológico de los ecógrafos. A partir de ultrasonidos, señales no audibles que se hacen incidir sobre, por ejemplo, el cuerpo humano, se producirán, según cómo sean las distintas impedancias con las que se va encontrando, reflexiones especulares o difusas que permitirán a través de un transductor generar imágenes de los distintos medios con los que se va encontrando la señal. Entonces, serán factores claves al momento de estudiar estas reflexiones el tipo de fenómeno en relación a la discontinuidad, más específicamente la frecuencia o lo que es lo mismo, la longitud de onda de la señal incidente en relación a las impedancias de los distintos medios con los que se vaya encontrando. Otros aspectos claves serán, como vimos, el ángulo de incidencia de la señal que llega con respecto a la superficie de discontinuidad y el factor clave, como vimos, la impedancia, la relación de impedancia del punto de discontinuidad. Seguimos en otro video.